Bienvenidos a nuestro canal. En el día de hoy, exploraremos un tema fascinante y misterioso que ha capturado la atención de creyentes y estudiosos a lo largo de la historia, el secado del río Éufrates. Este antiguo río, con una rica carga histórica y religiosa, ha sido testigo de civilizaciones, eventos bíblicos y profecías que han marcado el devenir de la humanidad. En este video, nos sumergiremos en las profundidades de las interpretaciones religiosas y bíblicas que rodean el fenómeno del secado del río Éufrates. Desde el libro de Apocalipsis hasta las profecías antiguas, exploraremos las diferentes perspectivas que se han tejido en torno a este enigmático suceso. Acompáñanos en este viaje por las interpretaciones religiosas de un evento que ha desafiado la comprensión humana y avivado la llama de la fe a lo largo de los siglos. Prepárate para adentrarte en un territorio en el que lo sagrado se entrelaza con lo terrenal, donde el misterio se une a la creencia y donde la historia se fusiona con la profecía. Bienvenidos a este fascinante viaje alrededor del secado del río Éufrates, desde la mirada de las tradiciones religiosas y bíblicas. El primer punto que tenemos que mencionar en este video es el Apocalipsis y fin de los tiempos. En el contexto de la tradición cristiana, y en particular del libro de Apocalipsis, el secado del río Éufrates es mencionado como parte de las señales que preceden al fin de los tiempos y al regreso de Cristo. En el capítulo 16, versículos 12 a 16 del libro de Apocalipsis, se hace referencia al secado del Éufrates como parte de los eventos apocalípticos que conducen al Armagedón. Según esta interpretación, el secado del Éufrates se considera un suceso profético que anuncia el fin de la era actual y la llegada de un nuevo orden divino. Se interpreta como una señal del juicio final de Dios sobre la humanidad y como el preludio de eventos catastróficos que culminarán en la segunda venida de Cristo para establecer su reino. Para muchos creyentes que adhieren a esta interpretación, el secado del Éufrates es visto como un recordatorio de la importancia de la preparación espiritual, el arrepentimiento y la fe en medio de los tiempos turbulentos que preceden a la consumación de la historia humana, según la visión apocalíptica cristiana. La interpretación del secado del río Éufrates en el contexto del Apocalipsis y el fin de los tiempos es una de las formas en que algunas corrientes cristianas entienden este fenómeno como parte de un plan divino más amplio, que culminará en la victoria final de Dios sobre el mal y la instauración de un nuevo orden espiritual. Número 2. Castigo divino. En la interpretación del secado del río Éufrates como un castigo divino, se considera que este fenómeno es consecuencia de la ira o el descontento de Dios con la humanidad. Desde esta perspectiva religiosa, el secado del Éufrates se percibe como una manifestación del juicio divino sobre las acciones pecaminosas de la humanidad. Esta interpretación se basa en la creencia de que Dios interviene en la historia y en el mundo natural para castigar a aquellos que se apartan de su voluntad o desobedecen sus mandamientos. En este sentido, el secado del Éufrates se ve como una advertencia o llamado de atención por parte de Dios para que la humanidad se arrepienta de sus pecados y busque reconciliación con Dios. Los defensores de esta interpretación suelen recurrir a pasajes bíblicos que hablan sobre el castigo divino a naciones o pueblos que se apartaron de la voluntad de Dios, como ejemplo de cómo la intervención divina puede manifestarse a través de desastres naturales o eventos extraordinarios. En resumen, la interpretación del secado del río Éufrates como un castigo divino refleja la creencia en un Dios justo y soberano que interviene en la historia humana para corregir, disciplinar o castigar a la humanidad en respuesta a sus acciones pecaminosas o desviadas de su voluntad. Número 3. Cumplimiento de profecías. En la interpretación del secado del río Éufrates como el cumplimiento de profecías, se considera que este evento es parte de una serie de acontecimientos predichos en escrituras sagradas o tradiciones religiosas, que señalan eventos significativos en el devenir de la historia humana. En diversas tradiciones religiosas se han transmitido profecías que abordan eventos futuros de importancia espiritual, política o cósmica. Algunos creyentes ven el secado del río Éufrates como una confirmación de estas profecías y como un indicio de que se están cumpliendo los designios divinos revelados en textos sagrados. Esta interpretación se apoya en la idea de que las profecías son una forma en la que Dios o entidades espirituales comunican su voluntad o revelan el futuro a la humanidad. Por lo tanto, el secado del Éufrates se interpreta como una manifestación concreta de una profecía antigua que ha cobrado vida en el presente.
confirmando así la veracidad de las escrituras o tradiciones proféticas. Los creyentes que adhieren a esta interpretación suelen buscar paralelos entre los eventos actuales, como el secado del Éufrates y las profecías transmitidas en sus escrituras sagradas, para tratar de comprender el significado espiritual y el mensaje divino detrás de estos sucesos. En resumen, la interpretación del secado del río Éufrates como el cumplimiento de profecías refleja la creencia de que eventos históricos o naturales pueden estar intrínsecamente vinculados a predicciones antiguas que revelan la voluntad divina y el plan trascendental para la humanidad. Número 4. Renovación espiritual. En la interpretación del secado del río Éufrates como una señal de renovación espiritual, se considera que este fenómeno representa un llamado a la reflexión, al arrepentimiento y a un retorno a los valores y principios espirituales fundamentales. Desde esta perspectiva, el secado del Éufrates se percibe como una oportunidad para que la humanidad reevalúe su relación con lo divino y busque una transformación interior. Se entiende que eventos extraordinarios, como el secado de un río importante, pueden ser interpretados simbólicamente como señales que invitan a las personas a renovar su conexión con lo sagrado, a cultivar la compasión, la solidaridad y la justicia. Esta interpretación se basa en la creencia de que las crisis o sucesos inusuales pueden servir como catalizadores para el crecimiento espiritual y la evolución personal. Se ve al secado del Éufrates como un recordatorio de la impermanencia de las cosas materiales y como una llamada a centrarse en lo esencial y lo espiritual. Los defensores de esta interpretación suelen enfatizar la importancia de la introspección, la oración, la práctica de virtudes y la búsqueda de la sabiduría, como respuestas apropiadas ante eventos que desafían la comprensión humana y que invitan a un cambio profundo a nivel espiritual. En resumen, la interpretación del secado del río Éufrates como una señal de renovación espiritual refleja la idea de que las crisis o acontecimientos extraordinarios pueden ser vistos como oportunidades para el crecimiento. Número 5. Prueba de fe. En la interpretación del secado del río Éufrates como una prueba de fe, se considera que este fenómeno representa un desafío espiritual que pone a prueba la confianza, la perseverancia y la fidelidad de los creyentes en medio de circunstancias adversas. Desde esta perspectiva, el secado del Éufrates se percibe como una oportunidad para fortalecer la fe, la esperanza y la resiliencia de aquellos que enfrentan este evento desde una perspectiva religiosa. Se entiende que las pruebas de fe son parte integral del camino espiritual de los creyentes, y que enfrentar desafíos aparentemente inexplicables o difíciles puede ser una oportunidad para profundizar la conexión con lo divino. Esta interpretación se basa en la creencia de que la fe verdadera se manifiesta y se fortalece en medio de las pruebas y tribulaciones. Los defensores de esta interpretación suelen enfatizar la importancia de mantener la confianza en Dios, de no desmayar en medio de las dificultades y de recordar que las pruebas de fe pueden ser ocasiones para crecer espiritualmente, para profundizar la relación con lo divino y para llegar a una mayor comprensión de los misterios de la existencia. En resumen, la interpretación del secado del río Éufrates, como una prueba de fe, refleja la convicción de que los desafíos espirituales pueden ser oportunidades para fortalecer la conexión con lo sagrado, para demostrar la solidez de la fe y para crecer en el camino espiritual. En conclusión, el fenómeno del secado del río Éufrates ha sido objeto de diversas interpretaciones, desde perspectivas religiosas y bíblicas a lo largo de la historia. Desde la visión apocalíptica del fin de los tiempos, hasta la percepción de un castigo divino, pasando por el cumplimiento de profecías, la llamada a la renovación espiritual y la prueba de fe. Las interpretaciones de este evento son variadas y profundamente arraigadas en las creencias y tradiciones religiosas de diferentes comunidades. El secado del río Éufrates ha sido visto como un signo de eventos trascendentales, una manifestación del juicio divino y una confirmación de profecías antiguas. Estas interpretaciones reflejan la diversidad de enfoques dentro de las tradiciones religiosas y la manera en que los creyentes buscan entender y dar sentido a fenómenos naturales o históricos a través de sus marcos de referencia espirituales. En última instancia, el secado del río Éufrates invita a la reflexión, al diálogo interreligioso y a la exploración de las dimensiones espirituales de la existencia humana. Más allá de las interpretaciones específicas, este fenómeno puede ser visto
como un recordatorio de la interconexión entre lo divino y lo humano. En un mundo lleno de misterios y desafíos, las interpretaciones religiosas del secado del río Éufrates nos recuerdan la capacidad de la fe para inspirar, consolar y guiar a las personas.